Hola, bienvenidos a Estoy conociendo a alguien, un espacio creado para ti para que te conozcas un poco más a través de tu propia historia. Bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema que nos compete a todos, que es bastante conmovedor porque va a tocar algunas fibras de nuestro ser, bueno, como casi todos los capítulos, pero hoy este capítulo va a ser especial porque finalmente es algo que quizás no somos muy conscientes, pero que llevamos con nosotros y nos acompaña todas estas etiquetas que nos han dado durante toda nuestra vida. Pero antes de iniciar, quiero agradecerle a todos ustedes por escuchar mi podcast, por enviarme mensajes tan bonitos. De verdad, este podcast está teniendo un alcance increíble. Estaba revisando las estadísticas, pues como las analíticas del podcast. Me he dado cuenta que lo escuchan mucho en Colombia, en Estados Unidos, en España. No tengo ni idea quién lo escucha en España, pero gracias. En Argentina, en Uruguay, en México. Creo que Perú también estaba por ahí y Reino Unido. ¿Pueden creer eso? ¡Ay, no! Me da mucha emoción, de verdad. Me alegra muchísimo a mis amigos que están por allá en esos países que comparten mi podcast y han generado que más personas los vean, lo escuchen y comparten mi perfil y todo el trabajo que hacemos. Se los agradezco con el corazón. De verdad, ojalá se les multiplique todo eso que quieren llevarle a las personas que conocen. Y bueno, de mi lado les deseo lo mejor y les agradezco con todo el corazón. Ahora sí, vamos a arrancar. Bueno, ¿cómo les parece que cuando somos pequeños, pues nosotros aprendemos a ver el mundo a través de los demás, ¿cierto? Especialmente a través de como esos creadores, oíme a mí, esos cuidadores y nuestros padres, porque finalmente son ellos quienes crean como nuestra personalidad y quienes la moldean a través de las palabras. Bueno, resulta que ellos nos dan, digamos, ciertas etiquetas que nosotros vamos como aceptando como propias y nos dicen frases o ciertos chistes o ciertas etiquetas, vuelvo y digo, que en algún momento ellos usaron para definir nuestro comportamiento, pero que con la repetición de estos, el uso erróneo de la comunicación y el valor agregado que se le da a esas personas porque las amamos, entonces eso pasa a no ser solo una etiqueta para ese comportamiento, sino que pasa a definir quiénes somos o quiénes éramos. Y ahí se vuelve un tema bien complejo, muchachos. Así que quiero arrancar este podcast haciéndote esta pregunta. ¿Alguna vez te diste cuenta que sigues repitiendo frases que te decían cuando eras niño? Y que a veces sigues asumiendo como propias esas etiquetas que te dieron de pequeño. ¿Alguna vez te has dado cuenta también que durante años te has definido a través de las palabras de otros? Esas palabras que alguien más en algún momento te dijo. Te calificas y, y calificas tu comportamiento como si fuera un todo de tu personalidad. Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso precisamente que nos conmueve tanto. Pero no solamente vamos a hablar de los estragos que hacen nosotros, sino también cómo estos padres o estos cuidadores hoy por hoy no tienen conciencia de eso o nunca lo asumieron con responsabilidad. Vamos a hablar pues como a través de estos cuidadores, cómo con los años ellos deciden, digamos, no asumir esas consecuencias o esa responsabilidad, pero cómo eso sigue marcando nuestra vida o determinando ciertas cosas, ciertos patrones de nuestra vida y lo que para ellos fue una simple palabra, una simple frase de momento, a ti se te quedó para toda la vida y definió muchas cosas de tu personalidad. Eh, Ellos quizás no lo recuerdan con lucidez, pero tú lo recuerdas bastante bien. Y ahí quiero detenerme y hablar de un pequeño ejemplo. Como ustedes saben, en el podcast pasado, yo les comenté que hace más de unos 3, 4 semanas, hablando con mi papá, estábamos teniendo una discusión
no muy acalorada, la verdad, era una discusión muy tranquila, pero yo le dije como, no, pa, pues no, a mí no me vas a meter los dedos a la boca diciéndome que no hiciste tal cosa porque yo soy tu hija, yo te conozco, yo viví ese tipo de cosas. Y mi papá me dijo cosas como, oigan a esta, yo a usted cuando la traté mal, yo a usted nunca la traté de esa forma, oigan, usted está muy loca. Y yo, ¿qué? Yo paralizada me quedé. En mi cabeza yo no podía creer que mi papá me estuviese diciendo eso. Si yo había vivido tanto maltrato y tantas palabras feas de su parte, él cómo no las podía recordar. Claro, pensando en todo esto, digamos que eso inspiró este podcast, porque luego, curiosamente hablando con una amiga que quiero mucho, que seguramente va a escuchar este podcast, un saludo para ti, Manu, te quiero mucho. También nos dimos cuenta, ella me estaba comentando algo muy particular, como muy parecido a esto que les estoy diciendo, y es que una de sus familiares había, en una discusión también estaban conversando y mi amiga le había expresado algo que esta persona le había dicho muchos años atrás y esta persona no lo recordaba y nunca supo cuánto daño había causado, ¿verdad? Y ahí yo empecé a pensar cómo para estos cuidadores una frase, un chiste, una etiqueta y cosas así pasa desapercibido con los años y con el tiempo, pero quien la recibe es quien la sostiene y la mantiene casi que toda su vida, hasta que se es consciente y decide desligarse de ella. Entonces, bien interesante este tema. Bueno, digamos que desde algunas posturas psicológicas, como en la psicología del desarrollo, que más bien estoy olvidando el nombre de uno de los autores principales, pero sé que Erickson también menciona cositas por ahí. Digamos que se habla de cómo la identidad se forma a partir de las interacciones sociales, ¿verdad? Por ende, se constituye y se construye una autoimagen. Y es a través de las palabras que nos dan personas significativas, pues que nosotros construimos esto, ¿verdad? Entonces vuelvo y les digo, para un niño lo que dice un adulto significativo es oro, o sea, eso vale más que 1000 palabras literalmente. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que les decimos a los niños, y no solo a los niños, en general a todas las personas. Por allá también creo que Bandura menciona, como en su teoría del desarrollo social, si no estoy mal, si no recuerdo mal, él explica cómo los niños aprenden observando y escuchando, ¿cierto? Y no solo eso, además los niños internalizan también juicios de valor que les enseñamos o que ellos observan o escuchan. Lo que hace ese juicio es que se convierte en una creencia años después y se internaliza tanto que literalmente, vuelvo y les digo, para ellos eso es ley y orden. Es una creencia. Entonces, si esta viene de la persona que yo más amo, de mi papá, de mi mamá, de mis cuidadores, de, no sé, mis tíos, mis abuelos, obviamente yo voy a creer eso. Yo voy a decir, claro, es que si lo dicen ellos, pues, hombre, es totalmente cierto, es totalmente real. Ahí quiero detenerme un momento y decir que los padres no lo hacen con ninguna maldad, con cosas malintencionadas, como, uy, le voy a hacer daño para siempre a este niño. No, los padres lo que están haciendo es repetir lo que ellos aprendieron, ¿cierto? Porque recordemos, muchas veces hemos hablado acá que ellos crecieron de la misma forma o incluso peor, ¿cierto? Ellos crecieron también con esas frases y lo que hacen es replicarlas, por ende usan los mismos recursos, digamos, para criar a los hijos. Y cuando estos no se cuestionan, cuando nunca se pensaron como que estaban errados, entonces pues simplemente se siguen remarcando y repitiendo año tras año, hijo tras hijo y de generación en generación, ¿cierto? Hay incluso teorías como la teoría de los patrones transgeneracionales, que honestamente no conozco mucho del tema, pero me parece brutal. En algún momento me adentraré a él.
pero sí, por ejemplo, desde los mitos y las creencias familiares que habla Jung por allá, que a propósito de eso fue mi trabajo de grado, em, sí se muestra cómo de generación en generación se transmiten no solamente el tema de la crianza, sino muchas cosas arraigadas, patrones, adicciones, dolores, un montón de situaciones. Por ejemplo, piensa en tu familia, piensa mínimo en las últimas 3 generaciones y piensa en algo que se está repitiendo. Yo te voy a poner un ejemplo. Mira que a mí no me crió mi mamá, ¿verdad? A ella tampoco la crió su mamá. Y yo no sé, pero yo asumo, la verdad no estoy muy consciente de esto, no es realidad, pero no lo sé. Yo asumo que la mamá de ella tampoco fue criada por su madre. Entonces siento que es algo que se ha repetido de generación en generación. Y honestamente, cuando hablo de eso, a mí siento que es una de las cosas por las que me da mucho miedo tener hijos, porque siento que sí me da miedo repetir ese patrón, que obviamente yo sé que quizás eh, yo lo he roto de muchas formas, pero no voy a negar que me asusta mucho. Ahora piensa, no sé, en tu familia, algo puntual. Por ejemplo, te voy a poner en la mesa, cuando yo hice mi trabajo de grado, que como te digo fue como mitos y creencias familiares, recuerdo que lo hicimos a través de la concepción que se tenía frente a la virginidad de la mujer y el por qué esto era importante, digamos, para el matrimonio, ¿cierto? Obviamente estábamos ligados mucho con el tema de la religión y no sé qué, y bueno, y esto se repetía de generación en generación. Y así hay muchas cosas, no sé, piensa en una mujer que atrae personas maltratadoras, ¿cierto? A su vida, hombres que la maltratan. Si tú te pones a mirar de ahí para atrás, probablemente hay cosas que se repitan. La mamá, la tía, la prima, por allá. Eh, Eso es bien curioso, la verdad, porque es como si uno naciera ya con eso mmm, asumido y, y no, eso siempre se puede romper. Pero bueno, como te dije anteriormente, no es mi campo, no soy experta. Me voy a entrar en un poquito más adelante en eso porque sí me parece bien interesante. De hecho, en este momento acabo de recordar un libro que leí que se llama ¿Qué te pasó? Creo que se los recomendé por allá en el tema de crianza, ¿cierto? Que es de esta mujer que es muy empoderada de acá de Estados Unidos, de Oprah, el apellido siempre se me olvida, Wilfer, algo así. Y hay una parte en la que explican cómo a través incluso de la genética se pueden, digamos, como heredar los traumas, ¿cierto? Y no solo los traumas, sino también la forma en la que reaccionamos a estos. Es bien interesante, así que te invito a leerlo si te gusta este tema. Bueno, por otro lado, digamos que desde el psicoanálisis, que ustedes saben que es mi gran pasión, amor de mis amores, pero tampoco soy experta, lo seré algún día. Desde el psicoanálisis, digamos que ellos hablan mucho de la huella inconsciente, ¿cierto? Se habla de esa huella inconsciente porque las palabras no solamente son para comunicar, sino que también constituyen digamos, al otro, lo construyen a ese otro, y esto es bien importante porque la personalidad del niño pues se forma a través de lo que los otros le nombran, ¿cierto? Y le adjudican a sí mismo, pues como el niño, eh, cierto significado. Ese significado, eh, el niño o el adulto, bueno, quien sea, pero en ese momento estamos hablando de los niños, lo toman como propio, ¿cierto? Entonces aquellas etiquetas, esos apodos, esas frases, esos chistes se internalizan al punto de dar un significado simbólico. ¿Cómo así ver eso tan raro que es esa vaina? Pues sí, digamos que lo que hacemos es que creamos una demanda interna para afirmar esa, esa etiqueta, ¿cierto? Así, digamos, como el niño o el adolescente, digamos que el niño o el adolescente llega a cuestionarse dicha etiqueta.
Pero aún así, como eso ya está internalizado, pues es un mandato que está adentro de sí, lo que hace que se siga asumiendo como propio y se siga buscando reforzar esa creencia, ¿verdad? Pero bueno, siempre se puede iniciar una transformación. A ver, te lo pongo como un ejemplo. Digamos que cuando tú eras niño, te dijeron que eras un niño muy fuerte. Ay, no, es que es súper fuerte, miren, él no llora, él nada, no sé qué. Resulta que entonces eso lo que hace es que tú evites la vulnerabilidad para seguir reforzando ese mandato interno de no puedo ser vulnerable porque yo soy fuerte, ¿cierto? A ver, otro ejemplo, por ejemplo, no sé, ay, es que usted es un desastre, usted es un desorden, no, no, no. Bueno, eh, resulta que yo ya asumí eso como propio, lo internalicé y digamos que ya lo asumí, ¿verdad? Entonces, no importa qué haga, nunca nada me va a salir bien, nunca nada va a ser suficiente, porque yo soy un desastre. Entonces, por ende, así yo haga algo bien y así los demás me digan que está bien, yo voy a querer reforzar esa creencia, ¿cierto? Reforzar ese mandato, no sé, diciendo que no es suficiente o incluso siendo un desastre, ¿cierto? Reforzando esa etiqueta. No sé si de pronto estoy sonando muy enredada, pero bueno, espero que lo estés comprendiendo. Y si no, pues déjame algún comentario y te lo explico. Aquí es bastante interesante pues porque muchas veces aflora el deseo o la misma frustración de los padres. A veces lo que puede estar haciendo el padre o el cuidador o el docente o quien sea es proyectando sus propias carencias emocionales, afectivas, qué sé yo, en el niño, ¿cierto? Es como si el niño se volviera como ese chivo expiatorio, ¿verdad? Al que todo le recae. Ese chivo expiatorio en el que se expone lo que el padre debe trabajar. Por ahí hay una frase bien bonita que dice que los niños son el síntoma del padre. Entonces, esto es bien lindo porque dicen, si usted quiere trabajar con un niño o usted ve que al niño le está pasando algo, remítase a los padres, porque ahí se va a dar cuenta el por qué, ¿cierto? Y creo que esto es bastante interesante. Esas etiquetas, vuelvo y digo, y esos chistes y esas frases que los padres internalizan por su propia crianza y no sé qué, y la repiten con nosotros, nosotros lo asumimos como propio, pero ellos también en algún momento lo asumieron tanto, pues que ahora lo replican, ¿cierto? Y lo que hacen es proyectar en el niño, vuelvo y digo, sus propias carencias, ¿cierto? Sus propias frustraciones, sus propias necesidades, etcétera. A ver, te pongo un ejemplo. No sé, digamos que tu papá o tu mamá siempre te dijo, ay, no es que usted tan rebelde, vea, usted no hace caso, usted tan desobediente, tan. Quizás hay que preguntarle a ese papá o a esa mamá cuáles son sus perspectivas o las cosas que debe trabajar de él mismo o de ella misma frente a la autoridad, frente al seguir instrucciones, frente, no sé, frente a la norma, ¿cierto? Y que su hijo obviamente lo está mostrando, entonces aflora esa frustración de, yo no pude, ¿cierto? Yo no pude ser tan libre como es mi hijo, entonces lo que hago es replicar las frases que a mí me dijeron de niño. Eso digamos que tiene un trasfondo y obviamente hay que analizarlo con pinzas, el caso a caso. No es que todo sea lo mismo, no es que, ay, este me dice rebelde porque tiene problema de autoridad. No, no siempre es así, es solamente un pequeño ejemplo, ¿vale? Yo creo que por eso es importante pensar que nuestras palabras tienen mucho poder, ¿cierto? Muchos adultos hoy en día cargan esas etiquetas de su infancia que asumieron como propias, que escucharon y que además también repitieron y hoy siguen haciéndoles eco, ¿cierto? Entonces cuando tú le dices a una persona, descríbete, y esa persona empieza, ay, es que yo soy muy no sé qué, yo soy muy no sé cuántas, yo soy tan, 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 tan. Y uno es como,
¿realmente eres eso? ¿O hay ocasiones en las que actúas de esa manera? Por ejemplo, ay no, yo soy muy desordenada. Realmente eres desordenada, pero pues en apariencia física te ves pulcra, te ves, mm, digamos, organizada. O me estás queriendo decir que en ocasiones eres desorganizada, ¿cierto? Porque es que la etiqueta, además de marcar, abarca como si fuera en todas las esferas de tu vida. Y no es así. No hay nada más alejado de la realidad que eso. Ay, es que yo soy muy responsable. Sí, genial que eres muy responsable, pero probablemente hay momentos en los que has sido irresponsable. Entonces recuerden que cuando ustedes quieran hablar de ustedes mismos, también eviten el siempre, el asumir completamente una postura y decir más bien a veces o en ocasiones o en algunos momentos hago o siento o digo o soy de tal forma, ¿verdad? Bueno, digamos que todas esas frases que nos dijeron de niños moldeó nuestra autoconfianza. Y no solamente eso, sino que ese discurso eh, hizo que, digamos, nuestra forma de relacionarnos se formara y también nuestra autoestima se construyera y muchas cosas de nuestra personalidad. Entonces, eh, eso es bien interesante, pero la buena noticia de todo esto es que siempre se puede cambiar y se puede cambiar a partir de hoy. Así que tú puedes empezar a desligarte de esas etiquetas que te dieron durante años y que tú empezaste a asumir como propias. Bueno, como sabes, me gusta siempre hablar desde el ejemplo y obviamente este podcast no va a ser la excepción. Te voy a poner algunos ejemplos contándote algunas anécdotas y desde mi experiencia pues vamos a abordar ciertas cosas. Vean. Primero les voy a abordar las etiquetas positivas, ¿sí? ¿Por qué? Pues no sé, porque quiero. La primera persona que yo recuerdo que me dijo algo que me marcó toda mi vida en un aspecto positivo fue mi abuelo, mi abuelito Alfonso, que en paz descanse. Mi abuelito, yo no era muy cercana a él porque nosotros vivíamos en diferentes ciudades, pero cuando yo estaba en Manizales, que es de donde es mi familia, mi abuelo y yo solíamos conversar mucho, más que todo cuando yo era niña. Me encantaba sentarme a preguntarle cosas, preguntarle sobre su vida, sobre sus historias. No importaba si me contaba una y otra vez la misma historia, a mí me fascinaba, me encantaba preguntarle cómo había conocido a mi abuela, cómo había sido su trabajo, qué era lo que más le gustaba. No, mejor dicho, le preguntaba de todo, me encantaba escucharlo hablar. Y recuerdo mucho que a veces prefería sentarme a hablar con él y que me contara sus historias a ir a jugar con mis primos, porque además mis primos, qué pecado, me rechazaban demasiado. Yo era la menor y no me querían. Ay, no, perdón. No me querían, me rechazaban un montón, pero bueno, ya les voy a contar sobre eso también. Entonces yo me quedaba con mi abuelito, que me contaba historias. Y recuerdo muy bien una vez que estábamos en el carro mientras mis primos jugaban en el parque. Yo les estaba preguntando algo sobre la abuela, que cómo lo habían aceptado los abuelos de la abuela o los papás de la abuela. Cosas así, no recuerdo muy bien. Y hubo un momento en el que mi abuelo paró de hablar, me miró a los ojos y me dijo, ay, tan bonito. Me dijo, usted va a ser grande, mijita, acuérdese de mí. Y eso a mí me llegó tan al corazón que incluso hoy perdón, es que me pongo sentimental. Hoy cuando hay momentos en los que, no sé, dudo de mí misma, que a veces son varios, y que sé que de pronto a ti también te puede pasar, yo recuerdo a mi abuelo cuando me dijo eso. Y yo me siento grande, ¿verdad? O sea, porque él no me hablaba de grandeza en el sentido de estatura o no, sino de grandeza. Y yo me siento así, me siento exitosa, me siento grande y creo que
yo al creerme eso que él me dijo, esa etiqueta o ese discurso que él me dio en ese momento, lo asumí y me lo creí tanto que no importó cuántas veces las personas me subestimaran en la vida, cuántas veces incluso mis propios papás me dijeran que yo no era capaz, que yo no podía, que no servía para algo, yo siempre recordaba esa frase: usted va a ser grande, mijita. Y lo sigo recordando con mucho amor. Así que mira, que no todas las etiquetas son malas. Em, Ahora te voy a pasar a hablar de mi papá, que tampoco me dio muchas etiquetas positivas, pero me dio algunas. Pero voy a hablarte de una particular que era mala, pero yo transformé como buena. No sé por qué un aspecto de mi personalidad, creo que esto también es un mecanismo de defensa, que incluso tiene nombre, pero en este momento se me escapa, y es que yo lo que hago es que muchas veces cojo situaciones malas y trato de transformarlas como sea en algo positivo, ¿verdad? Y esto puede ser favorable hasta cierto punto. Entonces recuerdo que mi papá me decía que yo era muy terca y siempre me decía: no me lleve la contraria, no me lleve la contraria, no me lleve la contraria y triunfarás en tu vida. Y yo le decía: pero ¿por qué? Oigan a este. No, ¿cómo así? Es que usted no tiene razón. Y yo le llevaba y le llevaba la contraria. Y yo dije: pero bueno. Entonces me decía que era muy terca. Y yo asumí muchos años esa etiqueta. Es que yo soy muy terca, es que yo soy muy terca. Hasta que la transformé como algo bueno. Yo soy terca. Pues quizás sea algo negativo para unas personas, pero yo lo voy a empezar a ver como algo positivo. Soy una persona que tiene diferentes opiniones. Soy una persona que le gusta preguntar, que le gusta respaldarse de argumentos, que le gusta, digamos, eh, sí, como excavar bastante en algo y no se queda solamente con es que tiene que ser así, ¿verdad? Y eso lo transformé. Y bueno, hoy por hoy creo que por ser terca y llevarle la corriente a mi papá de muchas cosas en mi vida, estoy donde estoy. Porque si yo hubiese seguido ese mandato interno de soy terca y hay que llevarle la corriente a mi papá siempre, a hacer todo lo que él diga, pues probablemente yo nunca me hubiese atrevido a salir del país o a estudiar una carrera o a empezar a trabajar desde tan pequeña, o muchas cosas. Y ahí me voy a detener también porque creo que mi papá, a pesar de que yo le sacaba canas siendo terca y siendo necia, él tiempo después se sintió orgulloso de eso. Y una vez me dijo, como menos mal usted no me escuchó. También recuerdo, quizás él no lo recuerde, pero mucho tiempo atrás, yo era muy niña, recuerdo mucho que yo estaba estudiando para un examen y él me dijo algo que siempre dice y es: usted de su vida hace lo que usted quiera hacer. Entonces él me dijo: usted tiene el televisor ahí, usted verá si cuando yo me vaya usted lo prende, pero usted es capaz de pasar ese examen, usted es capaz de estudiar por ese examen. No le crea a nadie que le diga que usted no es capaz, ni siquiera si soy yo el que le dice que no es capaz. Y él se fue. Se fue y yo no prendí el televisor y me senté a estudiar para el examen. Y lo recuerdo muy bien porque pues creo que sí seguí ese consejo de no dejarme llenar la cabeza de no, usted no puede, eso no se hace, o qué miedo, tal cosa, incluso si es él el que me lo dice. Aquí una pequeña anécdota también. Cuando yo me vine para Estados Unidos, obviamente me tuve que meter en préstamos de dinero. Y cuando yo le conté a mi papá, obviamente préstamos para pagar el viaje y todo, pero también para estudiar inglés. Cuando yo le conté a mi papá que iba a hacer eso, lo primero que él me dijo fue: no, no haga eso, no se meta en deudas, no sé qué. Y aquí, la señora que no escucha, yo no lo escuché, me hice la loca y dije: yo puedo con esto, yo sé que yo puedo. Entonces, callé esa voz de mi papá, callé la voz interna que le daba miedo y lo hice. Lo asumí y me eché al ruedo, como dicen por ahí, con miedo y todo, pero me puse el miedo en el hombro y para adelante. Y gracias a Dios que tomé esa decisión. No sé, se me vienen como muchas historias a la cabeza, no solo de mi papá, sino de muchas personas, también de mi familia. Mira que ahorita te conté el tema de mis primos que no me querían. Yo no sé si ellos se acuerden de eso, pero yo recuerdo tanto el rechazo de ellos.
y era porque ellos decían que yo era muy chismosa, ¿cierto? Que yo era muy chismosa, yo era la menor, entonces claro, yo iba y contaba todo. Pero ahí quiero mencionar algo que de pronto muchas personas no comprenden, y es que a mí cuando era pequeña a mí me decían que los secretos eran malos, que no podía guardar ningún secreto, que uno tenía que contarle todo a los adultos. Entonces, claro, ahí hubo una incongruencia porque entonces yo no le podía contar a los adultos ciertas cosas que hacían mis primos porque era chismosa, pero por otro lado tenía que contarle a los adultos las cosas porque los secretos estaban mal, ¿verdad? Entonces creo que cuando tú le quieres enseñar a algún niño hay que enseñarle muy bien las diferencias. Por ejemplo, a mi sobrina se le enseña lo mismo, los secretos no se guardan secretos. Entonces una vez le dije yo, ay, te voy a contar un secreto. Le voy a dar tal cosa al papá. Y ella lo primero que hizo fue a contar que yo le iba a dar una cosa al papá. Entonces yo en ese momento pensé, pero está tan charra, le digo que no cuente y va y cuenta. Claro, porque a ella le enseñaron que los secretos eran malos. Entonces después yo le dije, mira, eso no es un secreto, esto es una sorpresa. Y las sorpresas las vamos a guardar para el papá porque pues es importante, ¿cierto? Entonces le expliqué, como ya era una sorpresa, pues digamos que lo asumió diferente, pero para un niño es muy difícil guardar secretos, porque ellos quieren comunicar todo, además que están en esa etapa de exploración, de preguntar todo y contar todo. Entonces, claro, a mí no me querían por ser chismosa. Em, y tiempo después yo lo que hice fue que aprendí que en esta vida no se cuenta nada. Y también eso me trajo consecuencias porque yo soy una persona que, por ejemplo, hoy por hoy yo no cuento nada hasta que ya lo soluciono. Yo me puedo estar ahogando en un vaso de agua, me puedo estar hundiendo en el dolor, y mis amigos lo saben y lo pueden corroborar, que yo no les cuento hasta que ya lo superé o hasta que por lo menos ya pasé por ese momento, ¿verdad? Y es muy difícil porque además sumado al tema de buscar ayuda, que les conté también en otros episodios, que la autosuficiencia hizo en mí que yo no quisiera buscar ayuda o delegar funciones ni nada por el estilo a los demás. Entonces se hizo mucho más complejo. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Bueno, en la escuela también me pasaba, ¿cierto? El bullying. Eh, cuando me decían, es que usted es fea, es que usted es llorona, es que usted es sensible, es que está tan chillona, no sé cuántas. Bueno, también asumí mucho tiempo esa etiqueta de yo soy chillona, yo soy llorona, y llegué al punto, de verdad, esto no sé, va a sonar un poco confuso, pero no fue sino hasta la universidad que yo me di cuenta lo, lo fuerte que fue eso en mi vida, ¿verdad? Y lo mucho que aprendí a llorar en silencio. Una vez estaba en la universidad, estábamos haciendo una actividad y pues la actividad era muy conmovedora, entonces varias personas lloramos y yo me puse a llorar como una niña chiquita, así, así atacada. Resulta que hubo un momento en el que yo dije, un momento, respiré. Yo seguía llorando, o sea, las lágrimas me seguían bajando de los ojos, pero yo hablaba así como estoy hablando en este momento. Y la profesora se giró y me dijo, tu resistencia es tan fuerte que si yo me giro y no veo que estás llorando, no siento que estás llorando. Permítete sentir. Y para mí eso fue tan fuerte. Porque claro, durante años a mí todo el mundo me decía que yo era una chillona, que yo era una llorona, que lloraba por todo. Y yo siempre asumí eso como si fuera algo malo. Y no, no era malo. Y creo que hoy por hoy también, pues, es algo que me duele pensar como tantas lágrimas que me aguanté o tanto llanto que reprimí o tantas veces que de pronto eh, me escondí para llorar, simplemente para no ser juzgada, para no incomodar al otro, porque las lágrimas incomodan mucho al otro, pero bueno, de eso hablaremos más adelante cuando estemos en la adultez, porque cuando le decimos al otro que no llore, no es por él, es por la incomodidad que sentimos nosotros mismos, porque nadie nos enseñó cómo tolerar el llanto de los demás, cómo validarlo. Entonces, bueno, mis queridos amigos, sí, esa
fui yo. Asumí muchas etiquetas, muchas, pero muchas de ellas también las transformé y las volqué a algo positivo, ¿cierto? Entonces, vuelvo y les digo, cuando mi papá me decía terca, yo decía, no, pues de malas. Yo soy una persona que piensa diferente. Cuando, no sé, en la adolescencia me decían que me vestía raro, cosas así, que realmente no, pero me decían como, ay, no, pero es que eso, la gente que va a pensar tal cosa, yo decía, no, es que yo soy así, esta soy yo, soy auténtica. Que eso igual me tomó mucho tiempo también aceptarlo. Eh, Vuelvo y les digo, esto es un proceso, no es algo que pase de la noche a la mañana. Así que bueno, me gustaría proponerte un ejercicio, ¿cierto? Pero antes de eso, quiero darte como una pequeña reflexión y es que todas las personas tenemos un poder infinito con nuestras palabras, en el tono que usamos, en las palabras que salen de nuestra boca. Yo tenía una profesora muy linda que siempre me decía, si usted no tiene nada lindo para decir, no diga nada. Y cuán ciertas eran esas palabras. Por eso hoy por hoy trato de tener mucho cuidado con mis palabras, aunque a veces realmente todavía me cuesta. Puedo ser hiriente, puedo ser grosera, puedo ser vulgar y a veces lastimo sin darme cuenta. Miren que una vez, hace poco realmente, estaba con una amiga y le dije muy jocosamente como, ay, es que usted es muy mandona, yo, ay, usted tan mandona. Y semanas después ella me dijo, es que usted me dijo que yo era muy mandona y no sé qué. Y bueno, obviamente quizás toqué ciertas fibras, pero ahí me di cuenta lo importante que hay que tener, lo importante que es tener cuidado con nuestras palabras. Porque claro, yo le dije así muy jocosamente, desde la charla, obviamente como, sí, desde la charla y cuando estás con amigos que a veces hablas como a veces pesado, pero para ella fue muy significativo. Y bueno, lo lamenté profundamente, pero no me quedó de otra que obviamente explicar mi punto, no para justificarme, sino como para darle y mostrarle al otro que nunca fue mi intención lastimar. Eh, pero bueno, digamos que vamos a hacer en este momento un ejercicio práctico que te voy a proponer porque creo que esto realmente marca un antes y un después en tu vida. Así que pausa este podcast, ve por papel y lápiz. Listo, asumo que ya lo tienes. Entonces, mucha gente dirá, ay no, pero qué pereza hacer un ejercicio. Bueno, te voy a contar que realmente tu cerebro lo recibe muy bien cuando escribes con papel y lápiz. No es lo mismo escribir en el celular, no es lo mismo escribir en la tablet, en el computador, no es lo mismo. Cuando escribes a papel y lápiz, realmente tu cerebro lo asume como un aprendizaje y eso es mucho más valioso. Así que, bueno, en este ejercicio práctico quiero que lo primero que piensas es en todas esas descripciones que tú haces de ti mismo, ¿cierto? Entonces vas a describir 10 defectos que tú tengas, 10, ¿cierto? Pero en cuanto a tu personalidad. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, ay, no, es que yo soy muy mal geniada, no es que yo soy muy hiriente, es que yo soy muy grosera, es que yo soy muy impuntual, es que yo soy, ¿cierto? Vas a escribir 10. Cuando ya los tengas, te vas a preguntar a ti mismo, ¿quién me dijo a mí que yo era esto? Y quiero que lo pienses bien, porque hay muchas personas que en este momento me dicen, no, Vero, eso es yo, soy yo. No, no, mi cielo, no fuiste tú. Lo escuchaste y lo asumiste como propio. Así que vuelve y piensa. Y si tienes que pausar esto, hazlo, no hay problema. Te voy a poner un ejemplo. Yo tenía una paciente que siempre me decía que ella era muy mal geniada. Ay, que ella era muy grosera, que ella era muy mal geniada, que mejor dicho, ella era Satanás en pasta. O sea, estoy exagerando, pero literalmente me decía que ella era supremamente mal geniada, que era como un fosforito que se prendía con todo. Cuando yo le pregunté, ¿a ti quién te dijo que tú eras eso? Ella me decía, no, nadie, es que eso es algo que yo siento, es que a veces me levanto así, no sé qué, no sé cuántas. Listo. Cuando empezamos a abordar el discurso y tal, encontramos que por allá ella
de una forma muy inconsciente empezó a decir, ay, es que mi mamá me decía cuando yo era niña y no me gustaba algo que yo tiraba las cosas. Entonces desde muy pequeña ella empezó a escuchar que la mamá le decía, ay, mi mal geniada, ay, mi mal geniada. Pero primero en un tono no muy jocoso, ¿cierto? Como muy tiernito, muy juguetón. Después, más serio. Ay, es que usted está mal geniada, qué pereza, no se le puede decir nada, fosforito, chispita, que no sé cuántas. Y bueno, y ya después obviamente cuando tenían discusiones, eh, se reforzaba esto, ¿cierto? Entonces, ay, qué pereza, es que usted siempre con ese mal genio, no se le puede decir nada, tiene la regla, bueno, expresiones muy coloquiales, pero obviamente que lastiman y que además reafirman esa etiqueta. Entonces, quiero que tú pienses en este momento, ¿quién te dijo a ti que tú eras eso? ¿Cierto? Lo negativo. Acuérdate que estamos primero en las etiquetas negativas. Eh, y quiero que pienses en eso. Piénsalo, medítalo, bueno. Y si puedes eh, escribirlo, sería mucho mejor, ¿cierto? Y ahora lo que vas a pensar es que tú puedes reescribir esa historia. Esa historia interna que está en ti, tú la vas a reescribir. Es decir, trata de recordar esos momentos y vas a escuchar mentalmente esa etiqueta. Y vas a pensar que detrás de eso que te dijo esa persona, ese adulto importante para ti, había una necesidad tuya, ¿cierto? Que el otro no supo leer y que además había una emoción que ese adulto no supo cómo entender. Y además, ese adulto era un adulto herido o es un adulto herido que estaba repitiendo patrones, palabras, frases, chistes, etiquetas. Y eso lo vamos a transformar. Entonces quiero que de esa etiqueta le busques un antónimo, ¿cierto? Y le vas a buscar el contrario. Entonces, por ejemplo, así como hice yo, cuando mi papá me decía que yo era una persona terca, yo pensé, no soy una persona terca. Realmente lo que tengo son diferentes opiniones, tengo diferentes perspectivas, tengo un pensamiento crítico, ¿verdad? Pum, ahí lo transformé. Ay, es que usted es muy mal geniada, es que usted no sé cuántas. Bueno, entonces lo que tú puedes decir es que tengo un carácter fuerte y ese carácter fuerte a veces me ayuda en tal y tal situación. Ay, es que usted es muy impuntual, es que usted tan lenta, tan lenteja, ay, tan morronga, no sé. No, soy una persona que me tomo mi tiempo para hacer mis actividades, que en ocasiones me demoro más del tiempo establecido. Bueno, no sé, pensemos en otra etiqueta, a ver. Ay, es que usted tan chillona. Ay, muchachos, esta que me toca tanto. Usted tan chillona, tan llorona, tan sensible. Ok, ¿cómo la transformamos? Sí, soy sensible y no es algo malo. Esta sensibilidad me permite conectar con las personas, con los niños, con los animales, con los adultos mayores, me permite ver el mundo de una forma más bonita. ¿Cierto? Vamos a transformar eso. No sé qué etiquetas salgan en ese momento en tu cuaderno, pero espero que realmente este ejercicio te sirva para transformarlas y para reescribir tu historia. Ahora, si ya terminaste este ejercicio, quiero que ahora empieces como a escribirte tú desde tus virtudes, desde las cosas positivas, porque así es como encontramos las etiquetas. Describiéndonos desde lo negativo y desde lo positivo, y después ahí es que encontramos las etiquetas cuando decimos, esto no vino de mí, esto me lo dijeron por allá cuando tenía 5, cuando tenía 3, cuando tenía 7. Entonces vas a buscar en las buenas también, como yo con mi abuelo, que me decía que yo iba a ser grande, ¿cierto? Mis profesores también fueron parte importante en mis etiquetas positivas, cuando me decían que era creativa, que tenía una habilidad gigante para el arte, que escribía bonito, que escribía bien, que las historias que contaba eran chéveres, que tenía mucha elocuencia, que tenía un don de la palabra, todas esas cosas bonitas que me decían, que era sociable, que era amigable, que era buena amiga, que era noble, que era tierna, todas esas cosas bonitas. Esas las vas a
pensar, las vas a escribir y las vas a abrazar. Y vas a agradecer a todas y cada una de esas personas que vio eso bonito en ti y que te hizo creer esas cosas bonitas de ti mismo. Porque estoy segura que no eres 100% cosas negativas. Probablemente tienes muchas virtudes que te cueste creerlas y asumirlas y reconocerlas, puede ser otra cosa. Pero estoy segura que tienes muchas cosas bonitas. Y si este ejercicio te cuesta, te propongo que vayas con tus mejores amigos y les digas qué es lo que más les gusta a ellos de ti. Y vas a encontrar lo mucho que te quieren, que te admiran y que te respetan. Y te va a sorprender incluso todas las cosas buenas que ni siquiera tú misma ves o tú mismo ves. Y es increíble, es maravilloso. Una vez yo hice ese ejercicio, también creo que estaba en la universidad y le pregunté a mis amigos, solamente por curiosidad y por completar obviamente la tarea, pero recuerdo que me sorprendió mucho el tema de la admiración. Yo no sabía que mis amigos me admiraban tanto, no estaba en mi cabeza, no tenía esa percepción de que mis amigos me admiraran. Y fue tan bonito encontrar eso, ver y leerlo. Y hoy lo agradezco mucho porque sí, porque me sirvió mucho, porque eso fortalece muchas cosas dentro de mí. Y bueno, lo abracé y lo asumí como propio, ¿cierto? Ahora, si ya terminaste este ejercicio, recuerda que tú tienes el poder de transformar y autocomprenderte, ¿cierto? Y además reconstruirte. Nada está por sentado. Tú no eres 100% alguien. Tú puedes siempre transformar eso que te ha tomado años asumir como propio. No es fácil, y siempre va a aparecer el fantasma, ¿cierto? El fantasma de yo no soy eso, yo no puedo, y se va a sentir como si fuera un discurso prestado por un tiempo. Pero después lo vas a asumir tanto que te lo vas a creer. Estoy segura. Creo que yo soy una prueba fiel de eso. Quien te habla hoy en algún momento tuvo una autoestima supremamente baja por el bullying, no creía en sí misma, no le gustaba hablar en público, no le gustaba compartir sus cosas con las personas, no le gustaba tener como muchas relaciones sociales. Y hoy por hoy me encanta hablar en público, me encanta exponer, me encanta compartir con amigos, formar amistades, formar vínculos. Creo en mí misma, tengo una autoestima fuerte y sólida, que a veces, claro, se quebranta y es normal, a todos nos pasa, pero creo en mí misma, me siento segura de mí misma, de quién soy, de lo que hago. Y no fue fácil llegar hasta aquí, pero no fue imposible. Y pasito a pasito, así se construye y se transforma una persona desde adentro. Sea quien seas, recuerda hablar con amabilidad. No importa si tú eres mamá, si eres papá, si eres tía, si eres prima, lo que sea, el rol que sea. Recuerda siempre hablar con amabilidad, porque esto no solamente es con los niños, es con todos, con todos. Para ti puede ser una simple frase, como te digo, un simple chiste, una simple palabrita, un comentario, pero para el otro puede ser el reflejo de toda una vida y que a veces en ti está el reemplazarlo, ¿cierto? El reemplazar esa creencia o el reafirmarlo, ¿cierto? Reforzarlo. Claro, es que si, no sé, yo a mi amigo del trabajo le digo, ay, este tan desordenado, ¡pum! Resulta que toda la vida le han dicho eso y ahí se lo confirman. Recuerda que ese ser humano probablemente lucha con eso y él lo sabe. ¿Por qué no decirle, hey, usted es capaz, usted puede, yo sé que es así, usted puede hacerlo? Bueno, sea amable, simplemente sea amable. Y si hay algo que ya transgrede tu ser, pues entonces háblalo desde la empatía, desde la comprensión, porque obviamente tampoco es dejarte vulnerar, pero sí es el respeto. Recuerda que la comunicación asertiva es la llave, literalmente, sí, la llave. Eso es todo.
así de poderosos somos, así de poderosas son nuestras palabras. Y nada, espero que este podcast te haya servido y que este ejercicio práctico lo hayas realizado y realmente te haya cambiado un poquito la perspectiva que tienes de ti mismo. Ten presente que conocerte es un viaje que nunca termina y cada historia que recuerdas te introduce un poco más a tu propio ser. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por enviarme tus mensajes, por hacer parte de esto, por creer en este proyecto, por escuchar mis palabras y también empezar a reflexionar en tu vida. Ese es el fin de esto. Muchas gracias por todo. Hasta un próximo capítulo. Hasta pronto. Chao.